Feliz sábado, queridos amigos y hermanos en Cristo. Eh, para este sábado, como les había anticipado, vamos a terminar con la segunda parte y final del estudio referente a las fiestas santas de Dios. Para recapitular un poco, eh, vamos a recordar que en el video anterior revisamos la vigencia de las fiestas santas de Dios, eh, que son cierto para siempre, eh, el hecho de que las fiestas son precisamente de Dios y no exclusivas de Israel, no son fiestas judías, sino está claramente establecido en la Escritura que son fiestas de Dios. Y revisamos también en el video anterior el hecho de que estas fiestas demuestran o nos aclaran el plan de salvación diseñado por Dios desde la fundación del mundo, y por medio del cual, cierto, podemos ir entendiendo algunas etapas ya cumplidas y observando y mirando también en estas fiestas el futuro del plan de Dios que aún está por concluir. Dentro del primer video revisamos rápidamente el tema de la fiesta de la Pascua o Pesaj en hebreo. Dijimos que es la fiesta que celebra el pueblo de Israel como conmemoración de su salida de Egipto, eh, y también el sacrificio de la Pascua representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros es la fiesta de la Pascua, ¿cierto?, tan importante porque en ella podemos ver cómo Jesucristo fue sacrificado. Determina así la fecha para la ceremonia de la Santa Cena que cada año todo cristiano debiera realizar como un mandamiento de Jesucristo, que establece, cierto, que es la fiesta que conmemora y recuerda la muerte de Jesucristo hasta que Él retorne. Luego vimos también la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura, Hamatzá en hebreo, y cómo ella también representa la salida, cierto, de el pecado de Israel, de todas esas idolatrías de los pueblos que le rodeaban y especialmente de Egipto, y cómo para nosotros también como cristianos representan precisamente la salida de el mundo, del pecado, de la ignorancia y de todas esas doctrinas equivocadas que los hombres nos enseñan y que se alejan realmente de las instrucciones de Dios, de las escrituras, que son perfectas, que son inmutables, que no cambian, que Dios cuando diseña algo y entrega una instrucción es para siempre. Él no es como nosotros, no es un hombre, dice, que miente o que se arrepienta de lo que dice. Él cuando establece algo lo establece para siempre. Y solamente Él puede, cierto, hacer ciertos cambios como eh, eh, lo hace precisamente Jesucristo durante la fiesta de la Pascua cuando instaura la nueva ceremonia de la Santa Cena. Pero siempre tiene una razón de ser. Luego, cierto, también revisamos rápidamente la fiesta de las primicias o Bikurim en hebreo, que también, cierto, está dentro, eso no lo expliqué en el video anterior, pero está dentro de la fiesta de los ácimos, es decir, primero Pascua, luego los ácimos, los panes sin levadura. Para nosotros hoy día sería en realidad el orden Santa Cena, primero, ¿cierto? Luego los panes sin levadura, va de la mano. Y dentro de la fiesta de los panes sin levadura, el primer domingo de la semana, la fiesta de las primicias. Esta representaba, ¿cierto? O más bien representa
el momento de la resurrección de Jesucristo. Primicias de los que durmieron, como decía el apóstol Pablo. La fiesta de las primicias es una de las fiestas en las que nosotros debemos comparecer delante de nuestro Dios con una ofrenda. Hay tres fiestas en las que todo cristiano debiera comparecer delante de Dios con ofrendas para su Creador. Y la primera de ellas es las primicias, o Bikurim. Aquí es donde recobra importancia este conocimiento de la fiesta santa de Dios, porque a veces nosotros establecimos fiestas, establecimos conmemoraciones que no tienen relación alguna con las instrucciones de Dios. Por ejemplo, estamos próximos a celebrar una de las fiestas instauradas en Chile, entiéndase como esta fiesta, el día cierto de las iglesias evangélicas. Y es triste para mí ver cómo nosotros como hombres instauramos ceremonias y olvidamos tan fácilmente y desechamos tan fácilmente las fiestas establecidas por Dios. Hoy día ustedes pueden analizar el medio que nos rodea, las iglesias que nos rodean, y podemos darnos cuenta claramente que estas fiestas que son establecidas por Dios y que tienen un propósito y que además nos ayudan en nuestro proceso de santificación para nuestro Dios, ¿cierto? No son consideradas. Y sin embargo sí se consideran otras fiestas y otras oportunidades de dar agradecimiento a Dios y de traer presente u ofrenda, días de acciones de gracia, cuando en realidad Dios ha establecido sus fiestas. Y ese es uno de los temas importantes que nosotros tenemos que hacer un análisis y pedir discernimiento a nuestro Dios y entender que Él no quiere fiestas nuevas, que Él no necesita fechas nuevas. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 33, el rey Joroboam establece y celebra una fiesta haciendo un símil de la fiesta de las cabañas, que es el día séptimo, perdón, el mes séptimo, y él la traslada al mes octavo. Resultado final del rey Jeroboam, muerte. Claro está que no solamente por el hecho de celebrar una fiesta en fecha equivocada, sino que es una sumatoria de condiciones que lo alejaron de la voluntad de Dios, de las instrucciones de Dios que ellos manejaban muy bien y que se traducen siempre en muerte. Las instrucciones de Dios son para vida, son para paz, son para éxito, son para santificación, para alcanzar el nivel espiritual al que nosotros estamos llamados a alcanzar, el nivel de nuestro Señor Jesucristo. Quien diga lo contrario está alejado de la Escritura. Ese es el propósito para el cual nos ha llamado Dios al conocimiento de sus instrucciones mediante el poder redentor de su Hijo Jesucristo. No es otro el objetivo. Por lo tanto, necesitamos discernimiento, necesitamos comprender las instrucciones de Dios, los propósitos de Dios, y eso lo hacemos, queridos, única y exclusivamente a través del estudio de la palabra y de entender todas estas instrucciones que implican obediencia. Bueno, ya habiendo recapitulado, vamos a seguir entonces con las restantes fiestas. Luego de las fiestas, ¿cierto?, de Bikurim, las primicias, comienza la cuenta hacia una nueva fiesta que se llama Pentecostés o Shavuot en hebreo. Les decía en el video anterior que la muerte de Jesucristo es la que marca el punto de partida ahora para la restauración de estas fiestas santas de Dios. Israel sigue rigiéndose por un calendario lunar. Lamentablemente ellos aún no han entendido que Jesucristo era el Mesías que ellos esperaban, no lo han reconocido como tal, por lo tanto permanece en ellos un velo que está claramente también estipulado en la Escritura, lo mencionaba en el capítulo, en el video anterior, y por lo tanto nosotros no debemos equivocarnos y pensar que Israel
tiene las fechas exactas de la celebración de la fiesta santa de Dios, eso es un error y también está demostrado a través de la Escritura. Dios se cansó, ¿cierto?, de su desobediencia, de su idolatría y finalmente se hastió de, de las fiestas que ellos celebraban. Por lo tanto, Él envía a Jesucristo para comenzar a restaurar todas las cosas. Y es ahí donde toma y cobra relevancia la muerte de Jesucristo, porque es Él el que marca ahora los tiempos. Él, porque Él ya cumple la fiesta profética de la Pascua, cumple la fiesta profética de los ácimos, porque Él nos trae una doctrina y nos explica la doctrina claramente con un ejemplo claro de obediencia. Y también es Él quien cumple la fiesta de las primicias, siendo cierto, como decía antes, primicia de los que durmieron. Y luego viene la fiesta de Pentecostés, como decíamos, 50 días después de esa fiesta de Bikurim o de las primicias, donde Israel celebra la entrega de la ley en el monte Sinaí. Pero también tiene una significancia mucho más importante aún. No quiero decir que sea menos importante el hecho de que Dios haya entregado las leyes de Dios. Al contrario, lo que quiero decir es que para complementar esa entrega de las leyes de Dios, nosotros necesitamos comprender que en el Pentecostés Dios entregó también el Espíritu Santo. Shavuot significa en hebreo semanas y Pentecostés en griego 50 días. Eso es porque contamos desde las primicias, ¿cierto? Desde la ofrenda mecida, de Bikurim, como quieran llamarle, 49 días y el día 50, el día siguiente, un día domingo, comienza la fiesta de Pentecostés, fiesta en la que también debemos presentarnos con una ofrenda delante de Dios. Levítico 23:15 dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. ¿Se fijan? Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. A esto me refiero, que nosotros tenemos que presentarnos con una ofrenda delante de Dios. Lucas 24:49. Jesucristo: he aquí, decía, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Jesucristo, cierto, les está ordenando a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén hasta el día en que fueran investidos de potencia de lo alto. Esta es la importancia de la fiesta de Pentecostés. Nos recuerda que nosotros necesitamos ser investidos de potencia de lo alto para predicar el Evangelio de Dios, para comprender las leyes de Dios y para amar a Dios con todo nuestro corazón. Juan 14, versículo 15, Jesucristo nuevamente dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo si no cumplimos las instrucciones de Dios? Cuando Jesucristo está diciendo claramente: si me aman, guarden mis mandamientos. Y cuando ustedes hagan esto, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, y ese para que esté con vosotros para siempre. Dice el versículo 17 de Juan capítulo 14, al Espíritu de verdad. Es tan necesario que nosotros alcancemos el Espíritu Santo porque es el único que nos da el discernimiento para comprender entre lo correcto y lo equivocado. Versículo 26 del mismo capítulo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es relevante, es importante que nosotros comprendamos las instrucciones de Dios, y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no lo podremos lograr.
Juan 16. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Es decir, el Espíritu Santo no inventa, no establece cuestiones nuevas, no habla de sí mismo, sino que hablará a todo lo que oyere, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Miren qué maravilloso es el Espíritu Santo. Él nos hace saber todo lo que escucha del Padre, y lo que sale del Padre está establecido en las Escrituras. Hechos 2:1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí se nos muestra, cierto, históricamente cómo la iglesia primitiva, alrededor de 120 personas, estaban reunidos esperando para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta reciben la investidura de potencia de lo alto, como lo dice Jesucristo. Y fueron, dice el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y algunos pensaban que estaban borrachos, dice. Entonces Pedro, dice el versículo 14 del mismo capítulo 2 de Hechos, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Pedro les aclara que esto era el cumplimiento de una profecía entregada por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y la profecía decía lo siguiente: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Esta fiesta nos recuerda, queridos, que nosotros debemos ser investidos de potencia de lo alto, debemos recibir el Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada. Y Pedro, el versículo 38, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, requisitos: arrepentimiento, perdón de los pecados y luego la unción del Espíritu Santo. La etapa de vida espiritual del cristiano no comienza ni termina en el bautismo. Comienza antes y termina mucho después. Comienza con el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestras faltas. Continúa con el perdón de los pecados y el inicio de una nueva vida a través del bautismo. Luego, esta unción del Espíritu Santo que en algún minuto debemos alcanzar y que es la que nos ayuda a caminar en pos de alcanzar los objetivos por Dios trazados, es decir, la santidad, la perfección. Es tan necesario este Espíritu Santo, como dice 1 de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hoy día muchos nos engañan, queridos, porque primero, no tenemos el conocimiento de las Escrituras. Segundo, no tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces no podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El cristiano necesita este equipamiento, necesita las instrucciones de Dios y necesita el Espíritu Santo. Pero la unción, dice el mismo capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 27 ahora, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Tiene que habitar en nosotros el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Eso es lo que logra esta unción. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Necesitamos el Espíritu Santo para que podamos permanecer en Cristo.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La fiesta santa de Pentecostés nos debe hacer meditar en todas estas cosas y nos debe hacer sentir la necesidad de recibir esta unción del Espíritu Santo. Santiago 3:13. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente, Santiago 3, versículo 17, mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Es la antítesis de la sabiduría humana, es muy distinta. Miren lo que dice Santiago 3, versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, es decir, contra las instrucciones de Dios. Esa es la única verdad. Que esta sabiduría, la que se antepone a las Escrituras, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena, es animal y es diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, y no lo aprendemos a discernir sin la presencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que logra el Espíritu Santo, el trabajo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo es el que debe convencernos de la verdad, de las instrucciones de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. El mismo Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estas fiestas santas, queridos, están predestinadas, están diseñadas por Dios desde la fundación del mundo. Créanlo o no, está establecido así en las Escrituras, Jesucristo mismo lo dice. Dice que Él está preparado un reino para nosotros desde la fundación del mundo. Y este plan de salvación para la humanidad está diseñado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el atributo de la presciencia, es decir, que sabe todo antes de que suceda. Y para entender todas estas cosas necesitamos la unción del Espíritu Santo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Todas estas cosas, queridos, nosotros no las podemos comprender sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ojalá, decía Dios, tuvieran un corazón que pudieran guardar mis mandamientos para siempre. ¿Para qué? Para que a nosotros y a nuestros hijos les vaya bien para siempre. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero Dios también sabe cuál es nuestro problema.
es el corazón del hombre. Y para que el corazón del hombre sea transformado y pueda obedecer a Dios, necesita el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios, ¿cierto? Lo que les decía antes, el atributo de Dios que todo lo sabe. Entonces nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, escuchen bien, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer las instrucciones de Dios y alcanzar la santificación que nos otorga la sangre de Jesucristo. Ezequiel 36:26, una promesa: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Cuando el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas, nuestro corazón es transformado, entendemos las leyes de Dios, y los guardamos, los respetamos y queremos ponerlos en obra. Estas fiestas santas de Dios nos van revelando el plan para la humanidad y nos van mostrando todo aquello que nosotros tenemos que poner en práctica también, aparte de otras tantas cosas que están entregadas en la Escritura. Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual le decía Pablo a Timoteo: te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escuchen bien, porque no nos ha dado Dios ese espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Cuando nosotros alcanzamos el Espíritu de Dios, alcanzamos esa unción, esa potencia de lo alto que prometía Jesucristo, entonces ya no vivimos en temor. Nuestra vida es completamente transformada para la honra y la gloria de su nombre. Necesitamos alcanzarlo. Esa es la fiesta de Pentecostés. 5. La quinta fiesta. Trompetas o Yom Teruah en hebreo. Esta fiesta señala el inicio o el anuncio del retorno de Jesucristo. Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, una reunión santa. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta de las trompetas, queridos, señala, como les decía, el inicio o el anuncio del retorno de Jesucristo. Es importante, es profética, aún no se cumple, y nos aclara, ¿cierto? Bueno, en Israel antiguamente se usaba, y por eso esta fiesta se llama así, se usaban las trompetas para distintas situaciones. Una de ellas era llamado a guerra, para reuniones importantes, y en este caso es para anunciar algo muy importante. Hechos 1, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó Jesucristo a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estaban esperando Pentecostés. Porque oístes, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. ¿Se fijan cómo van entrelazadas las fiestas? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos aún no habían recibido la unción del Espíritu Santo. Jesucristo los está enviando a reunirse en Jerusalén para recibir esta unción del Espíritu Santo, y en esa conversación los discípulos le preguntan a Jesucristo si en ese tiempo Él iba a restituir el reino a Israel. Recuerden que estaban en esclavitud bajo el dominio romano. Y Jesucristo, ¿qué les contesta? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es importante que nosotros entendamos que si bien
las fiestas santas de Dios nos revelan los propósitos y el plan de salvación para la humanidad, el plan de salvación de Dios para la humanidad, no nos señala el tiempo exacto del cumplimiento de cada una de las etapas. Y en la fiesta de trompetas, como les he dicho antes, señala, ¿cierto?, el tiempo del llamado o el anuncio del retorno de Jesucristo. Cuando en Zacarías 14 dice, he aquí, versículo 1, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Esto es lo que se está anunciando en el día de las trompetas, el retorno de Jesucristo, cuando todos se reúnen en contra de Israel. Vienen acontecimientos. Con la primera trompeta comienzan los acontecimientos. Son 7 trompetas, están estipuladas en Apocalipsis. Para los amigos que creen que no me gusta el Apocalipsis, la verdad es que eso es un error. Apocalipsis nos revela información. Que no me guste predicar de Apocalipsis es otra cosa. Y eso es porque a través de los años me he dado cuenta que hay cosas mucho más importantes que la iglesia debe conocer. Cosas como estas, que no conocen, que no se enseñan y que son la base para llegar al Apocalipsis. Es como cuando usted comienza a leer una película, a leer un libro, perdón, o a ver una película, usted no se va al final de la historia. Usted debe comenzar desde el principio para poder entender el final de la historia. Esa es mi respuesta a aquellos que creen que no me gusta el Apocalipsis. Lo que yo quiero es que todo cristiano comience desde el principio para que tenga una base bien fundamentada de su fe en Jesucristo y que entienda los propósitos de Dios para la humanidad y todo lo que debe cambiar en su vida para llegar al final de los tiempos. Como les decía, en Apocalipsis están las 7 trompetas y que están relacionadas con este día de fiesta de Yom Teruah o fiesta de las trompetas, donde comienzan, ¿cierto?, las calamidades en este planeta. Y una de las últimas calamidades que viene es precisamente esa reunión de reyes, de gobernantes en contra de Israel para destruirlos. Eso debe llegar a un momento en el que se debe cumplir. Y es en ese momento que se toca la séptima y última trompeta y retorna Cristo. Ese es el día de Jehová que viene. Apocalipsis 19:19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo. Aquí es donde aparece Jesucristo a enfrentar a todos los enemigos de Israel. Primera de Tesalonicenses 4. En este minuto es cuando se desarrolla la primera resurrección. Porque el mismo Señor, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, Pablo, porque el mismo Señor con aclamación, escuche bien, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esta es la séptima trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15, 51. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, haciendo alusión directa a quienes en el tiempo del fin aún estén vivos. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, es decir, a la séptima trompeta, lo que anuncia el retorno de Jesucristo, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros, se refiere a los que estén vivos en ese momento, seremos transformados. Apocalipsis 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás.
La fiesta de las trompetas señala el inicio del principio de la tribulación, de los últimos tiempos, de los problemas, de las guerras contra Israel, y el momento, ¿cierto?, en el que se toca la séptima trompeta es cuando retorna Jesucristo a la tierra para poner las cosas en su lugar. Luego viene la sexta fiesta santa de Dios, es la fiesta del día de expiación o del perdón o de Yom Kippur en hebreo, Levítico 23-26, y habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este día de expiación, queridos, este Yom Kippur, que muchos también, al igual que todas las fiestas santas de Dios, no conocen y no practican, nos señala el momento en que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Debemos alcanzar ese nivel de santificación para estar delante de su presencia. Si bien es cierto, Jesucristo es el intercesor por nosotros ante Dios, precisamente este día es el que lo demuestra. En este día Dios nos ofrece el perdón. Había una ceremonia que se realizaba en este día y que precisamente representa algo que también debe cumplirse, que está cumplido pero no en su totalidad. En esta ceremonia del Día del Perdón, el sacerdote presentaba dos machos cabríos. Uno era el que se sacrificaba para ser rociada la sangre, ¿cierto? Representaba a Jesucristo y su sacrificio perfecto. Y el segundo macho cabrío se denominaba o se le llamaba Azazel. Y sobre este segundo macho cabrío se cargaban, por llamar de alguna manera, todas las culpas del pueblo de Israel. Y esto era representativo de lo que tiene que suceder cuando Cristo retorna a la tierra. Cuando Cristo retorna a la tierra, nos ofrece, ¿cierto?, esa sabiduría, ese perdón, esa expiación de nuestros pecados, esa liberación de ese macho cabrío Azazel, el enemigo, el príncipe de este mundo, y lo ata por 1000 años, que son el tiempo en el que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, va a reinar sobre este planeta, sobre todas las naciones que queden después de ese enfrentamiento, ¿cierto?, en el que aparece Jesucristo y retorna a la tierra. Juan 8:43. Juan 8, versículo 43. Jesucristo. Miren lo que dice Jesucristo. Y aquí seguimos entrelazando las fiestas. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Nosotros, mientras no tengamos la unción del Espíritu Santo, no podemos entender el lenguaje de Jesucristo. No podemos entender las instrucciones de Jesucristo, las instrucciones de Dios. Vosotros, dice Jesucristo, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Díganme si me equivoco. Es más fácil cumplir los deseos de los hombres y los deseos de nuestra propia carne que cumplir las instrucciones de Dios. ¿Verdad que es más fácil? Eso es porque estamos bajo el dominio del engañador de este siglo, del príncipe de este planeta, sobre el cual, o más bien a quien Dios ha permitido que sea el dominador de este planeta, de este siglo y de la humanidad. Y nosotros tenemos que lograr tomarnos de Jesucristo, de la mano de nuestro Salvador, de las instrucciones de Dios, y alcanzar esta unción del Espíritu Santo para poder romper esa esclavitud con el pecado, ese dominio del enemigo sobre nuestras vidas, y poder entender todas estas cosas y poder ponerlas en práctica. Él, se refiere Jesucristo a Satanás, homicida ha sido desde el principio, desde la creación, desde la fundación allí, ¿cierto?, en el Edén. Desde allí que es homicida, porque mintió y engañó a nuestros primeros padres y los hizo desobedecer a Dios, y desde ese día se convirtió en homicida.
Y generación tras generación la humanidad sigue cayendo en el pecado, en la mentira y en el engaño de Satanás. Sigue alejado de las instrucciones de Dios y no logra entender. Y no permaneció en la verdad desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cada vez que a usted le digan que las escrituras no están diciendo lo que realmente quieren decir, es Satanás el que le está hablando. Cada vez que usted dice, yo esto no lo hago porque sin argumento escritural, es porque Satanás le está engañando. Cada vez que usted dice, yo celebro esto para agradar a Dios, pero no está instruido por Dios, Satanás le está engañando. Y eso debe usted admitirlo. Yo no lo puedo convencer de eso. Usted debe llegar a un nivel de relación con Dios, de discernimiento espiritual, en el que el Espíritu Santo debe demostrarle a usted, en forma íntima y personal, qué es lo que está en conformidad con las Escrituras y qué es lo que no está en conformidad con las Escrituras. Efesios 2, versículo 2. Estamos hablando de esto porque Satanás es el príncipe de este mundo, es el macho cabrío Azazel del día de expiación, que se lleva todas las cargas de nuestros pecados al desierto, ¿cierto? Y es alejado por 1000 años. ¿Por qué? Porque es él el autor de la mentira y del engaño a la humanidad. Efesios 2:2, en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuchen bien, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿De desobediencia a qué? Hágase la pregunta. A las instrucciones de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Que si nuestro evangelio, decía el apóstol Pablo, está aún encubierto, este evangelio, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queridos, ustedes deben entender que todas las instrucciones de Dios son un reflejo de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y el poderío y el señorío sobre todas las cosas. Y estas fiestas santas de Dios precisamente nos reconfirman ese señorío sobre todas las cosas y aún sobre el enemigo de la humanidad, el homicida desde el inicio, Satanás, el diablo. Y cuando usted no acepta las instrucciones de Dios y no decide ni desea obedecer esas instrucciones, está siendo manipulado por el enemigo y está olvidando que Jesucristo está representado a través de todas las Escrituras. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue presa. ¿Se fija? Ahora la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Este macho cabrío Azazel tiene que ser preso, tiene que ser encadenado por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, los 1000 años de reinado de Jesucristo aquí. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones como lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el retorno de Jesucristo. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco tiempo. ¿Para qué? Para ser juzgado y para ser condenado. Jesucristo ya sabía, en algún minuto Él lo dijo, ya ha llegado el juicio sobre el mentiroso, sobre el engañador. Levítico 16, versículo 7 le demuestra aquí, muestra parte de la ceremonia, ¿cierto?, del día de expiación. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová, este es el que iba a ser sacrificado, Jesucristo, y la otra por Azazel. Y hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová,
y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, se presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Él es el que se lleva, ¿cierto?, todas nuestras faltas y, y se lleva todos nuestros pecados, nuestras culpas, porque Él es el que nos ha engañado. Eso está por cumplirse. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el macho cabrío sacrificado, nuestro pontífice, nuestro sumo pontífice perfecto. Estamos reconociendo en el día de expiación el cumplimiento de esto. Hebreos 9:11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo ingresa al lugar santísimo. El día de expiación nos recuerda aquello. ¿Por qué el día de expiación es con ayuno? Escuche a Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, y confesé. El ayuno es parte del arrepentimiento, es parte del reconocimiento de Dios como nuestro sustentador y al quitar el alimento nosotros reconocemos que es Dios el que nos da el alimento y sacrificamos nuestra carne porque nuestra carne nos aleja de las cosas espirituales y es necesario que confesemos nuestras faltas delante de Dios y en este día, el día de expiación, Dios nos ofrece el perdón. Quiere que confesemos nuestras faltas delante de su presencia y que Jesucristo nos reconcilie con nuestro Padre Celestial. Ese es la esencia de este día. Y así pasamos a la última fiesta santa, que es la fiesta de las cabañas, o Sukkot en hebreo. Levítico 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles a los 15 días de este mes séptimo, será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días, una semana. El primer día habrá santa convocación, ninguna hora serviréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida, es fiesta, ninguna obra serviréis. Estas, escuche bien, son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis reuniones santas para ofrecer ofrenda a Jehová, presente, sacrificio y libaciones. Y escuche bien esto, cada cosa en su tiempo. Esto es lo más importante de la fiesta de Dios. Cada cosa en su tiempo. Usted no celebra un cumpleaños en una fecha distinta a la fecha de nacimiento. Lo mismo es con la fiesta santa de Dios. Usted no puede celebrar una fiesta santa de Dios en una fecha distinta a la establecida por Dios. Así que Hechos capítulo 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Usted no crea que estos tiempos de refrigerio de la presencia del tiempo del Señor son los tiempos en que Jesucristo vino. No, estos son los tiempos de la segunda venida de Jesucristo. Y enviará, dice el mismo capítulo, versículo 20, capítulo 3, versículo 20 ahora, y enviará a Jesucristo nuevamente, que os fue antes anunciado desde el principio, al cual de cierto es menester que el cielo tenga, escuche bien, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento anuncia este momento final de los tiempos de refrigerio. La fiesta de las cabañas nos demuestran estos tiempos, o más bien
son un reflejo de los tiempos de refrigerio del Señor, cuando Cristo retorna y reina por 1000 años con nosotros. Israel celebraba el camino hasta la tierra prometida, el sustento, la dependencia de Dios. Y nosotros en la fiesta de las cabañas esperamos ese tiempo de restauración y de refrigerio en el que vamos a ser sustentados, reinados y dirigidos personalmente por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. La segunda resurrección. Esta de la que estamos hablando ahora, en los tabernáculos, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Usted tiene la oportunidad, cuando acepta a Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo y cuando decide obedecer y poner por obra cada uno de los mandamientos de Dios, que son reveladores de estos tiempos finales y de los propósitos que tiene Dios para la humanidad, y especialmente para aquellos que guardan sus mandamientos, que deciden seguir a Jesucristo y obedecerle en su ejemplo perfecto de obediencia, tiene el privilegio, querido, entiéndalo, tiene el privilegio de ser sacerdote de Dios y de Cristo y reinar con él 1000 años. Juan 12:37, eso nos recuerda a las cabañas. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Jesucristo hizo montones de señales, Israel no creía en él. Hoy día sigue haciendo montones de milagros y la gente sigue sin creer en él. Porque una cosa es decir, yo creo en Jesucristo, y otra cosa muy distinta es vivir como él vivió, es andar como él anduvo, es tener el Espíritu Santo habitando en él, obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que él está estableciendo a través de toda su palabra. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro dicho? Señor, ¿quién ha creído a la Escritura? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? ¿A quién es revelada la potencia de Cristo? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan. Nosotros necesitamos convertirnos para poder entender todas estas cosas. ¿Y para qué? Aquí lo dice Jesucristo: y yo los sane, para que Jesucristo nos sane y nos restaure. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Juan 12, versículo 37 en adelante. Isaías 2:2. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por casa de los montes. Israel, casa de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Esto es profético. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cabañas, Sucot, la fiesta de los tabernáculos, es profético de estos tiempos. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, es decir, la verdadera paz, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Y la luz de Jehová, queridos, está establecida en la Escritura, pero nosotros no queremos obedecerla. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: confortaos, no temáis,
He aquí que vuestro Dios viene con venganza. Isaías estaba viendo el retorno de Jesucristo, la segunda venida, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Queridos, Dios no quiere que erremos, no quiere que pequemos, nos da las herramientas para que nosotros alcancemos la perfección, pero nosotros decidimos seguir el deseo de nuestro corazón y no las instrucciones de Dios. Es por esto que necesitamos crecer espiritualmente, y para crecer espiritualmente necesitamos obedecer. Zacarías capítulo 14, versículo 16, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, esto es después del retorno de Cristo, después del enfrentamiento, ¿cierto? Subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Escuche bien, todos subirán a celebrar la fiesta de las cabañas. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas. Escuche bien, de todas gentes, pueblos, linajes y lenguas, no solo israelitas, no solo judíos, no solo de una iglesia en particular, de todas las gentes, pueblos, linajes y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, santidad, y palmas en sus manos. ¿Usted sabe qué representan las palmas en sus manos? Sepa, los tabernáculos se construyen con palmas, ramas, hojas de palmas. Clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Vienen a adorar en tabernáculos. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono. Versículo 13. Y respondió, dice el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis, uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Estos son los que pasaron las 7 trompetas. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fueron santificados y llegaron hasta aquí, hasta tabernáculos. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su tabernáculo sobre ellos. Es maravilloso entender la Escritura. Es maravilloso sentir el deseo de obedecer a Dios para llegar a estos momentos maravillosos del cumplimiento de todas y cada una de las promesas de Dios. Entienda los propósitos que Dios tiene para usted. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad, y con esto vamos a ir terminando, que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Queridos, en este video yo le ruego a Dios que ustedes miren, tal como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, miren que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas. Aférrese a las Escrituras, escudriñelas, pídale sabiduría a Dios, pídale la presencia de su Espíritu Santo para que pueda ser enseñado y guiado a toda verdad y a toda justicia. La presencia del Espíritu Santo es la única que le podrá
hacer comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque la voluntad de Dios es la única, perfecta y agradable delante de la presencia de Dios. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, conforme a los elementos del mundo y no de Cristo. Los elementos de Cristo están aquí, en las Escrituras, porque en Él, en Cristo, habita toda la divinidad corporalmente. Y me voy a despedir en este video luego de explicarles a grosso modo las fiestas santas, invitándoles durante el año que viene, en cada una de las nuevas fiestas santas de Dios, en cada una de las conmemoraciones que vayamos teniendo, les voy a ir explicando en detalle cada una de las fiestas particularmente, porque hacerlo ahora ya requería mucho tiempo, requiere mucho tiempo también de predicación o de estudio, y ya se hace largo cada uno de los temas por separado, así que imagínense todos juntos. Me voy a despedir en este video con el siguiente versículo del Salmo 119, versículo 165. David, un varón conforme al corazón de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Recuérdelo bien. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dirija, que les bendiga y les permita disfrutar de este maravilloso y santo día sábado. Esto fue la segunda parte y final de las fiestas santas de Dios. Su propósito, cuáles están cumplidas y cuáles están por cumplirse. Que Dios les bendiga y les fructifique y les dirija.